Entonces vamos a preparar una masa de hojaldre. Vamos a hacer la primera fase denominada moje. Entonces tengo 500 gramos de harina, tengo 3 gramos de sal, ...200 centímetros cúbicos de agua y 80 gramos de margarina. 80 gramos de margarina o mantequilla puede ser. Entonces en la fase 1 mezclamos la sal y la harina y adiciono la grasa, lo que denominamos atomizado, como dando pellizcos. Adicionamos la sal, la grasa. Ya con la grasa atomizada comenzamos a combinarla con la harina, haciendo este movimiento para intercalar la grasa con la harina. Y comenzamos a adicionar 200 centímetros cúbicos de agua en 3 partes. Y adicionamos la última porción de agua y mezclamos como la primera vez. Bien, entonces ya estamos terminando la fase de moje, solo falta amasar un poquito y vamos a dejarla reposar durante 10 minutos. Bien, ya terminamos la fase de moje y vamos a dejar reposar nuestra masa durante 10 minutos. Y dejamos reposar con un trapo mojado nuestra masa por 10 minutos. El empaste tengo 320 gramos de grasa para hacer hojaldre y esa grasa la voy a golpear con el rodillo para volverla blanda. La pongo en 2 papeles de aluminio y comienzo a golpearla con el rodillo para que se vuelva blanda. Cuando se tiene aplanada se comienza a voltear en pliegues. En pliegues comienza a voltear poco a poco. Iniciamos la fase de empaste, entonces corto la masa en X y saco 4 pestañas, las construyo bien las pestañas. Y en las pestañas coloco la grasa que ya ha sido ablandada. Bien, la grasa la voy a cubrir con las pestañas, que quede bien sellado. Listo. Y vamos a iniciar la fase de hacer dobleces. Con la ayuda del rodillo, las 4 partes que doblé las coloco hacia abajo y por la parte superior, la parte más delgada, comienzo a extenderla en forma de rectángulo. Tenemos ya extendido la masa en forma de rectángulo y vamos a hacer un doblez doble. Entonces divido la masa hipotéticamente en 4 partes iguales y voy a decir que esta es la fase 1, la fase 2, la fase 3 y la fase 4. La fase 1 va sobre la fase 2, emparejo, quito el exceso de harina, emparejo las puntas. Listo. Y luego la fase 4 sobre la fase 3, emparejo las puntas, quito el exceso de harina, y la etapa 1 sobre la etapa 4, y esto se denomina una vuelta doble. Eso lo voy a hacer otra vez más y voy a darle 2 vueltas dobles a mi hojaldre,
pero le voy a hacer una fase llamado sellado. Con un golpe seco sello las puntas y voy a dejar reposar durante otros 10 minutos con dos limpiones húmedos. Vamos a dar nuestra segunda vuelta doble al hojaldre. Colocamos harina de trigo, colocamos la masa que está en trapos húmedos y ha reposado 10 minutos y vamos a comenzar a darle la vuelta doble. Entonces la tenemos sobre la harina y con mucho cuidado y con mucha paciencia comenzamos con el rodillo a formar un rectángulo. Siempre la vamos a girar en un solo sentido, en ese sentido hacia la izquierda. Vamos a ir lentamente del centro hacia un lado, del centro hacia otro. Seguimos girando siempre hacia la izquierda hasta formar un rectángulo, del centro hacia abajo, del centro hacia arriba. Seguimos girándola. Siempre hacia la izquierda y ya vamos a obtener nuestro rectángulo. Y vamos a dar nuestra segunda vuelta doble. Ya tenemos en forma de rectángulo la masa, quitamos el exceso de harina, partimos la masa en 4 partes iguales, la mitad, de la mitad, de la mitad, 1, 2, 3, 4. Entonces vamos a comenzar con esta 1 sobre 2 a la mitad. Quitamos el exceso. Emparejamos, emparejamos acá abajo. Cuatro sobre 3 que se encuentren. Quitamos el exceso. Y vamos a unir 1 sobre 4 y ya tenemos nuestra segunda vuelta doble. Ahí ya vamos a dejar para hacer nuestros bolovanes, la vamos a dejar reposar mínimo media hora y comenzamos a utilizarla. En los extremos con golpe seco y la voy a envolver en vinipel para refrigerarla, y en este caso la voy a utilizar mañana para hacer los bolovanes. Ya tenemos nuestra masa de hojaldre preparada el día anterior, ya reposado 8 horas, pero mínimo reposar media hora. Voy a usar solo la mitad, voy a partir la mitad nomás de la masa. Y la otra mitad la puedo guardar refrigerada o congelada. Observen ustedes cómo quedaron la grasa. Entonces comienzo ya a extenderla. Poco a poco, del centro hacia los lados, a formar un rectángulo. Ya tenemos nuestra masa extendida de un 4 centímetros de grosor. Retiro los bordes. Con estos bordes voy a hacer unas palitos de queso. Bien, corto la masa por la mitad. Corto cuadros.
entonces tenemos los 3 cuadros y vamos a picar las bases. Entonces con un tenedor seco comenzamos a picar las bases. Las tapas les hago un cuadro interno. Un cuadro interno. Para decorarlo ahorita. Y le colocamos huevo a la base, buena cantidad de huevo. Y a la tapa. Después de que tengo bien cubierto tanto la base como la tapa con huevo, lo coloco uno sobre el otro y hago una leve presión. Y le coloco huevo en la parte de encima. Y se colocan en la lata para hornear levemente engrasada. Bien, entonces ya tenemos palitos de queso con el recorte, los bolovanes, y los voy a llevar al horno por 25 minutos a temperatura media.